Que el Señor nos bendiga. Eh, la escuela dominical en esta mañana estuvo en Efesios capítulo 5 del 21 al 27. La verdad es que estos versos del capítulo más los que están a continuación, incluyendo eh, versos del capítulo 6, nos hablan de el sometimiento de las casadas a sus maridos, también de las responsabilidades del marido, y en el capítulo 6 nos habla del sometimiento de los hijos a los padres. Pero en esta mañana nos habla del matrimonio. Y la escuela dominical, hermanos, ordena a las mujeres sujetarse a sus maridos. Muchos buscan excusas para hablar de este tema. Muchas excusas parece que pidieran disculpas por la enseñanza bíblica, pero la palabra del Señor dice que las mujeres deben sujetarse a sus maridos y agrega, de la misma manera que la iglesia se debe sujetar a Cristo. Ahora, ¿cómo la iglesia se sujeta a Cristo? Obedeciendo a lo que el esposo, que es Cristo, dice y manda. Y los mandamientos de Dios están establecidos en la palabra del Señor. Por lo tanto, la iglesia debe regirse solamente por las escrituras. La iglesia nunca debe pensar en hacer algo que le pareció bien a la mayoría, como lamentablemente lo hace hoy día la iglesia, hermanos. La iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros. La iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros, y estos miembros son hombres y mujeres, pero en su conjunto son la iglesia, que es la esposa. Y dice la Biblia que la cabeza es Cristo. La autoridad de la iglesia es Cristo. Sin embargo, vemos que la iglesia se sujeta poco y nada a la voluntad de Dios. Cuando usted contempla la iglesia visible, que es la iglesia organizada, dividida en tantas denominaciones, vemos que cada uno hace lo que bien le parece. Con decirle que incluso dictan sus propios estatutos, y en estos estatutos ellos fijan mandamientos como lo considere la mayoría. Tanto es así que hoy día la mayoría de las iglesias, por ejemplo, están considerando el ministerio o el sacerdocio femenino, cosa que está prohibida por el marido. Sin embargo, la iglesia hace caso omiso a la voluntad de Dios y establece sus propios procedimientos. Y esto nos habla de la rebeldía que está en los hombres y manifiesta aún en la iglesia. Y lo que debemos entender, hermano, en esta mañana, que la rebeldía es parte de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal. Y por eso, con diáfana claridad en esta mañana, la escuela dominical nos enseña que la mujer debe sujetarse a su marido de la misma manera que la iglesia debería sujetarse a Cristo. Y entender también, hermano, nadie quiere sujetarse a nada ni a nadie. Es cosa de contemplar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que lamentablemente también se está estableciendo dentro de la iglesia del Señor. Todos reclaman libertad e independencia. Y el primer verso es categórico: someteos unos a otros, y agrega, en el temor de Dios. Y debemos comprender que cuando dice someteos es porque yo debo someterme. Sométase toda persona a las autoridades. ¿Por qué?
porque la autoridad proviene de Dios. La autoridad proviene de Dios, y el que se rebela contra la autoridad, contra Dios se rebela, y acarreará contra sí condenación. Por lo tanto, ojalá coloquemos atención en esta mañana a su palabra para considerar qué es lo que a nosotros nos corresponde como hijos de luz. El mundo actúa diametralmente opuesto a la voluntad de Dios porque ellos están enterrados en las tinieblas. Ellos no ven, ellos no saben distinguir su mano izquierda de su mano derecha. Ellos son ciegos. Y los filósofos, los psicólogos, los psiquiatras y quienes los guían a ellos son ciegos, guías de ciego, y ambos caerán al hoyo. Pero con nosotros está la luz del mundo. Por lo tanto, unos momentitos de atención en la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nos habla, hermano, de la autoridad impuesta por Dios en el principio mismo de la creación. Dios estableció que el hombre, la cabeza, y la mujer era la ayuda idónea. Y esto lo puede comprender usted cuando uno coloca en un lugar a un jefe y a un ayudante. Y esto fue establecido en la creación misma. Esto no es fruto. Algunos dicen, bueno, dicen como el hombre pecó, Dios tuvo que establecer un orden. No es así. El orden de autoridad impuesto por Dios es antes de la caída del hombre. Le vuelvo a repetir, no fue establecido a causa de la caída, sino que fue de siempre. Y por eso quiero leer en esta hora Romanos capítulo 13, cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, cuando hablan de estas cosas, los hombres dicen, no es que el hombre sea superior ni la mujer inferior. En autoridad, el hombre es superior. Lo dice la Biblia, hermano. Sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y quiero hablarles del ejemplo de Dios mismo, hermano, porque estando Jesús en la carne, Él se sometió a Pilatos. Hermano, Jesús es Dios. Jesús es el Señor de todas las cosas. Él es el creador de todo cuanto existe. Sin embargo, cuando Él compareció ante Pilatos, Él se sometió, porque Él estableció a Pilatos como autoridad. Pilato va y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre? Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías, o sea, tienes autoridad. ¿Y por qué Jesús se sometió a ella? Porque esta autoridad que tienes, le dijo a Pilato, viene de mi Padre. Y por eso Dios se sometió a su autoridad, porque la autoridad de Pilato provenía de Dios. Y es importante que comprendamos estas cosas, hermano. Y por eso el verso 1, vuelvo a repetirle, someteos, sométase, sométase. Muchos se rebelan contra esto porque el sometimiento, hermano, el sometimiento conlleva sumisión. Hoy día alguien sumiso es considerado un personaje despreciable, hermano. No, todos alegan sus derechos y hablan de igualdad.
Todos desprecian la autoridad de carabineros. Todos desprecian la autoridad de un juez. Todos se rebelan contra la autoridad del gobierno. Eso no es de Dios. El someterse conlleva, hermano, sumisión, obediencia, y escuche bien, y humillación. Hermano, hay que negarse a sí mismo. El Señor le dice a su iglesia, a sus discípulos, porque Él es el esposo, y cuando llama a la iglesia le dice, ¿quieres venir en pos de mí? Escucha bien, ¿quieres venir en pos de mí? Entonces, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el ejemplo magistral respecto de esto, hermano, el ejemplo más extraordinario de someterse, lo tenemos en la persona de Jesús. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lo que quiere decir que Él siendo Dios, hermano, como autoridad arriba de Dios no hay nadie. Él es el Señor y Él es el Señor de señores. Sin embargo, la palabra dice, el cual siendo en forma de Dios, y está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiero que note esto, no estimó el ser igual. Cuando Dios le dice a la mujer que se someta al hombre, no está diciendo que sean diferentes, son iguales. Hombre y mujer son iguales. Pero note que aquí, siendo Jesús igual a su Padre, no dijo, pero ¿cómo me voy a sujetar a ti, Padre, si somos iguales? Él no dijo eso, sino que la palabra dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo. Era Dios. Sin embargo, se inclinó, se sujetó, hecho semejante a los hombres. Ahora, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero volver a repetir. Y la palabra del Señor nos habla de someteos. Voy a ponerle un ejemplo, hermano, de lo que la palabra nos habla en esta hora. Isaac tenía 40 años, hermano, y su padre Abraham dijo, es bueno ya que se case. Y mandó a un siervo llamado Eliezer y le dijo, anda a buscarle una esposa. Eliezer fue a buscarle esposa, encontró a Rebeca, y habló con Rebeca y le dijo, ando buscando esposa para mi señor. Y le dijo, y mi señor es muy bueno, es un hombre muy noble. Y le habló de Isaac. Y Rebeca quiso ir. Quiso ser esposa de Isaac. Y no te viene sin conocerlo. Simplemente le hablaron de él. Hermano, nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Te han hablado de tu esposo? Hermano, hermana, ¿te han hablado de tu esposo? Hermano, ¿deseas ir a las bodas del Cordero, al encuentro del esposo? Sin conocerlo, simplemente porque te han hablado de él. Rebeca consintió en ir con él. Viajaron muchos días, pero note esto. La esposa, Rebeca, tuvo que abandonarlo todo.
para ir en pos de su marido. En el contexto de lo que es el matrimonio, hermano, me están escuchando, ¿verdad? Yo creo que los más contentos en este minuto son los hombres, hermano. Dice la palabra del Señor, Rebeca abandonó todo para ir tras su marido, que sería Isaac. Dejó su tierra, su nación, la casa de su padre, su parentela, por ir a someterse a un hombre. Y cuando iba, hermano, con el siervo, ella iba sobre un camello, transitaron varios días, y cuando llegaron a cierto lugar, mire, esto lo voy a leer en Génesis capítulo 24, versos 62 al 65, dice, venía Isaac del pozo del viviente que me ve, el marido, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ahí venía su esposa. Él tampoco la conocía, hermano. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, al que sería su marido. Descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le respondió, ese es mi señor. ¿Y sabe qué ella hizo? Cuando le dijeron, ese es su señor, ella tomó el manto que llevaba sobre sus hombros, lo levantó y cubrió su cabeza. Dice la palabra, ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Qué es lo que es esta actitud de tomar el velo, hermano? Aceptó la autoridad del que sería su marido. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 8 al 10. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Lo que hizo Rebeca cuando puso el velo sobre su cabeza es como decir, reconozco, Señor, la autoridad de mi marido sobre mí y me someto. ¿Y por qué dice por causa de los ángeles? Porque los ángeles estuvieron en el cielo cuando Satanás y una tercera parte de los ángeles desconocieron la autoridad de Dios y el cielo se escandalizó. El diablo no quiso estar bajo la autoridad de Dios y se rebeló. Y hubo un juicio terrible en el cielo. Y Satanás con una tercera parte de los ángeles fueron expulsados y están en tinieblas, en prisiones de tinieblas eternas hasta el día de hoy por su rebelión. Por lo tanto, los ángeles que se mantuvieron fieles, lo que esperan, hermanos, de nosotros es que no seamos como Satanás. Y en esta mañana le dice a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mujer debe reconocer la autoridad del marido. Si yo enseñara esto hoy día en un colegio, hermano, me meten preso, porque estamos en una sociedad que se rebeló contra Dios. Que se rebeló contra Dios. Por eso decía en mis primeras palabras, la escuela dominical ordena a las mujeres sujetarse a sus maridos de la misma manera que la iglesia debe sujetarse a Cristo. Dios bendiga a las mujeres. El Señor bendiga grandemente a las mujeres.
Difícil tarea. Pero ahora vamos a la segunda parte. Dios habla en dirección a las mujeres, pero ahora, así como dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y luego en el verso 23 dice el por qué. Porque el marido, y esto está instituido por Dios en el principio mismo de la creación, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. Y quiero tocar un temita respecto a algunas interrogantes que se pueden plantear. Pero ¿qué ocurre si el hermano está casado con una mujer que no es creyente? Porque aquí está hablando a mujeres creyentes, hermano. Pero ¿qué ocurre si ahora el hombre está casado con una mujer que no es creyente? Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, si el hombre está casado con una mujer que no es creyente y la mujer consiente en vivir con él, no la abandone. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra consciente? Porque dice que ella consiente en vivir con él. Lo que quiere decir, hermano, es que ella no le prohibirá servir a Dios. Hermano, o sea, usted tiene que servir a Dios aunque esté casado con una mujer no creyente. No es excusa, no es excusa decir no puedo porque tengo mujer no creyente. No, hermano. Aquí dice la palabra del Señor. Si la mujer consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, que no le estorbe el servir a Dios. Ahora te puede ser una carga bastante pesada. Sopórtala. Sopórtala. Porque dice la palabra del Señor en el verso 16. Porque ¿qué sabes tú si quizás harás salva a tu mujer? Porque la tarea del varón, hermano, en el caso de que el varón sea creyente, es salvar a su mujer, soportándola, tolerándola. Porque el propósito del varón es salvar a la mujer. Como dice la misma escuela dominical más adelante, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese sin mancha. Ahora, ¿qué pasa si el hombre no es creyente? Y yo sé que hay en medio nuestro algunas hermanas que tienen marido no creyente. El Señor les dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone. Por la misma causa. ¿Cómo sabes si será salvo a causa de la mujer creyente? Y quizás el Señor te dio un marido no creyente y te lo puso al frente para que él alcance misericordia. Por último, ya se casó con él. Y ahora no es cosa así de, yo soy creyente, no, y me separo. No, hermano. Sino, como dice la palabra del Señor, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Porque está todo establecido en la palabra del Señor. Ahora quiero decirle, si su marido no le permite servir a Dios, si su marido es violento,
Si su marido la castiga, si la golpea, abandónelo. No debe tolerar esas cosas, hermana. La palabra del Señor así lo dice. No debe permitirle eso. Por lo tanto, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. No está obligada, sino que a paz os llamó el Señor. Y hasta ahora me he referido solamente a quienes tienen una pareja, un marido, una esposa. Pero más adelante también vamos a ver el caso de las que están solas. Y el verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y mire qué importante esta sujeción. Cuando Eva fue puesta en el paraíso, hermano, ella fue instruida por su marido en la palabra del Señor, en el conocimiento. Sin embargo, en un minuto ella determinó ser independiente. No sujetarse, sin entender que cuando no se sujetó a su marido, la verdad se desligó de Dios. Se desligó de Dios. Y aceptando otro camino, uno de mujer independiente. Somos iguales, cada uno hace lo que bien le parece y nadie se sujeta a nadie. Y lamentablemente, su marido, Adán, permitió esta actitud y arrastraron a toda su familia. Y parte de esa familia somos nosotros. Y nos arrastraron a la ruina. Fuimos expulsados del paraíso. Y vivimos en un mundo de pecado. En un mundo de pecado. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus propios maridos. Y quiero bien rapidito contarle otra historia que ha pasado muy rápido el tiempo. Pero Noemí estaba casada con Abimelech. Esto está en la Biblia, en el libro de Ruth. Y estaban pasando por ciertos problemas de hambre en Israel. Y Abimelech llegó y tomó la decisión de irse a Moab, una tierra maldita, hermano. Al mundo, decidió irse al mundo. Y su esposa Noemí fue con él y con sus hijos. Ella se sujetó a su marido. Su marido tomó una mala decisión y ella, siendo una mujer temerosa de Dios, acompañó a Abimelech. Y resulta que estando en tierra de Moab, le fue súper mal, pues, hermano, porque fuera de la iglesia no te va a ir nunca bien. Murió el marido, murieron sus 2 hijos, y ella se quedó sola con sus 2 nueras. Pobre y sin linaje. Y ella le dijo a su nuera, yo me vuelvo a Israel, yo me vuelvo a mi país. Vayan ustedes con sus familias. Sin embargo, una de ellas, Ruth, le dice algo tan hermoso, hermano, estando con su suegra, una mujer vieja ya y arruinada. Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo. ¿Por qué nació este sentimiento en Ruth? Porque Noemí, hermano, siendo una mujer temerosa de Dios y sujeta a su marido, ella le predicó el evangelio a sus nueras. Ella le rogó que no fuera con ella, no tengo nada que ofrecerte. Sin embargo, ella insiste, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo. Y volvieron, hermano, y por una mujer que sabe lo que es la sujeción a su marido, Ruth se salvó. ¿Y sabía usted que Ruth está en la genealogía de Jesús? Es la bisabuela de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la sujeción, aun cuando sea a un varón que no es el más correcto, siempre traerá salvación.
porque está conforme al temor y al modelo de Dios. Al modelo de Dios. No es una obligación así que impone Dios y que le impone un tremendo sufrimiento a la mujer porque sí nomás. No, hermano, tiene bendición. Y por lo tanto quiero terminar mi primera parte expresando lo siguiente. Las casadas se estén sujetas a su marido como al Señor. Y ahora vamos a ir rápidamente a los varones, hermano. Maridos. Y ahora voy a hablar al que se cree el patrón de la casa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y cuando usted ame a su mujer, no tiene que amarla porque es buena persona. No tiene que amarla porque es bonita. No tiene que amarla porque a usted lo hace sentirse bien. No tiene que amarla porque le sirve siempre. No tiene que amarla porque usted se siente tan bien con ella. Usted tiene que amarla porque Dios te dice que la ames. Hermano, tienes que amarla porque Dios te dice que la ames. Porque usted debe saber que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Porque nosotros como iglesia, como esposa, Dios nos amó y nosotros no éramos dignos de ser amados. Nosotros éramos un grupo de pecadores que le dimos la espalda. Y este ejemplo lo vemos maravillosamente ilustrado en la palabra del Señor. Va Dios y le dice al profeta Oseas, cásate, le dice. Y lo mandó a casarse con una ramera. Y no tan solo lo mandó a casarse con una prostituta, sino que puso amor en el corazón del profeta. Y el profeta fue a buscarla, le declaró su amor, la cautivó y se casaron. Al principio todo estuvo muy bonito, pero pasado el tiempo nos narra la palabra del Señor que pasaron unos príncipes, personas importantes por ese lugar, y la mujer abandonó, o sea, si se fue con sus amantes. Y cuando llegó el profeta a su casa, vio que su mujer no estaba y salió tras ella. Imagínenselo pasando pueblo por pueblo y todos mirando al profeta, llorando y preguntando, ¿y por qué va así? Su mujer lo abandonó por sus amantes. Sin embargo, cuando él la encontró, escucha bien lo que dice la palabra del Señor, fue y la convenció para que volviera con ella, hermano, y la lavó de la inmundicia de sus amantes. ¿Y no ha hecho contigo así el Señor? A pesar de tus infidelidades, a pesar de tu traición permanente, a pesar de tu falta de amor, no ha venido Él constantemente detrás de ti y te ha perdonado una, dos y tres veces y no te ha lavado y te ha purificado de tus pecados. Pues, maridos, así tienes que amar a tu mujer. Y cuando la ames así, ella gustosa se va a someter. Así que esto no es tan simple como decir, bueno, yo soy el jefe y Dios te ordena que me obedezca. Sí, pero ahora te ordena a ti. Ama a tu mujer como yo amé a la iglesia. Y aunque era culpable, aunque eran multitud sus pecados y sus defectos, tóxica, insoportable, mas yo morí por ella. Mas yo morí por ella. Por eso la palabra del Señor cuando habla del profeta que iba y la lavaba de sus amantes, hermano, y se le iba a su casa, dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tal fue la dulzura del profeta, que ella retornaba con él una y otra vez. ¿Cuántas veces le has dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces lo has traicionado?
¿Cuántas veces has amado otras cosas más que a Él? ¿Cuántas cosas amas hoy día mismo más que a Dios? Hay mujeres que aman más a sus hijos que a Dios. Y Él te amó por sobre todas las cosas. Y no fue un sentimiento. Y no eras un sentimiento. Como iglesia, hermano. Como iglesia no teníamos ninguna virtud. Nada por lo que Dios pudiera amarnos. Pero Dios decidió amarnos. Él miró a quien aborrecía y dijo, no lo voy a aborrecer más, ahora lo voy a amar. Porque quiero decirle una vez más, el amor no es un sentimiento, no es el sentimiento de que a usted le gustó una persona y esta cuestión química que hablan es que es bonita. No, hermano, no somos dignos, no éramos dignos, no hemos hecho nada para ser amados. Somos criaturas horribles, hermano, a causa del pecado. Nuestro corazón es de suyo inclinado, suyo, de suyo solamente al mal. Sin embargo, Él determinó amarte. Marido, eso es lo que te pide el Señor. Si creías que la primera parte te estaba colocando a una mujer servicial ahí y sometida, no, hermano. Ahora te manda a ti que ames a tu mujer. Hermanos, estaban los discípulos con Jesús. Jesús visitó una casa y cuando pasaron a la casa toman asiento y el dueño de casa, el señor de la casa, hace sonar las manos y cuando hace sonar las manos aparece un siervo con un lavatorio y le lavaba los pies a todas las visitas. Eso lo hacía un esclavo. Eso era costumbre en aquel tiempo. Era una costumbre en aquel tiempo. Y en un momento Jesús está con sus discípulos y los discípulos le dicen, Señor, le dice, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el jefe aquí? Y sabemos que estás tú, pero luego, ¿quién es el jefe? Y Jesús se puso en pie, fue a buscar una toalla, se la puso en su brazo, tomó un lavatorio y le lavó los pies a todos. Pedro no quiso, se escandalizó. Eso lo hace un esclavo. Y él dijo, sí, porque el que es cabeza, el jefe, no está aquí para enseñorearse a nadie, sino para servirlos a todos. Y le lavó los pies. Por lo tanto, si Dios ha puesto a su esposa, hermano, bajo autoridad suya, no es para que se sirva de ella, sino para que la sirva y la ame, a pesar de todos sus defectos, para que la perdone. Para que la perdone. Como decía, el amor no es un sentimiento. Hermano, ¿y qué dice de nosotros el Señor? Dice, no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero y a causa de ese amor, entonces nosotros lo amamos por su gran bondad y su gran misericordia. Ahora, ¿por qué Dios hace esto, hermano? Porque por medio del matrimonio Dios quiere mostrar su gloria. Él nos está diciendo, miren lo que hice con la iglesia. Miren con lo que hice con este montón de pecadores, con esta esposa fea, con esta esposa pecadora, con esta esposa que no me sirve, con esta esposa inútil. ¿Qué hice yo? Di mi vida en el Calvario por ella. Y cuando nosotros lo vemos colgando en el madero, decimos, Jesús es bueno, Jesús es extraordinario, Jesús es magnífico, Jesús es glorioso, Jesús es hermoso, pues ahora quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y la mujer es tipo de la iglesia y el hombre debe ser tipo de Cristo. ¿Y cuál es la iglesia que habla de las maravillas de Jesús? La mujer que se somete, como leíamos en Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no tuvo cosa
a qué aferrarse el ser semejante a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se sometió. Y cuando la mujer cristiana hace eso, se está pareciendo a Cristo, está siendo verdaderamente hermosa. Y cuando el hombre ama a su mujer, aunque tenga 1000 defectos, él también se está pareciendo a Cristo. Y Jesús es hermoso. Hermana, Dios te dio un marido para que te sujetes a él. Hermano, Dios te dio una mujer para que te parezcas a él. Como ya pasó la hora, voy a terminar, hermano. Hermano, vete a tu casa y ama a tu mujer. Es que mi pastor, ya no estoy enamorado. Yo veo la palabra del Señor y ahí no dice, maridos, estad enamorados de vuestras mujeres. No dice eso, hermano. ¿Sabe qué dice? Ámala. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es que ya no siento amor. Excusas tan tontas, hermano. Es que ya no siento amor. Hermano, la Biblia dice, ama a tu prójimo. Y le voy a decir algo a los maridos. Tu prójimo más cercano es tu mujer. Y el Señor te dice, ámala. Ámala. Bueno, es que ella no es creyente. ¿Y qué sabes tú si será salva a causa tuya? Así que te quedas con ella y ámala. Es que ya no soy feliz. Hermano, todo tiene que ver con él. Y yo le digo a esos que dicen, es que ya no soy feliz. Yo leo la palabra y no dice aquí, maridos, sed felices con vuestras mujeres. No dice eso. Lo que me dice es, ámala. Maridos, amad a vuestras mujeres. Sí, mi pastor, pero es que, ¿sabe? Ella ya se convirtió en mi enemiga. Escrito está, amad a vuestros enemigos. Como Cristo nos amó a nosotros, porque nosotros éramos sus enemigos. El mandamiento está claro, hermano. Así que vete a tu casa y ama a tu mujer. Hermano, y serás feliz porque viene el día en que Dios te pedirá cuenta por tu mujer. Y ojalá en aquel tribunal tú puedas decir, sí, Señor, amé a mi mujer. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque quiero que sepas una cosa, hermano. Estás casado con una hija de Dios. Yo tengo una sola hija, Cari, y está casada con Carlito. Gracias a Dios él es un buen marido, porque si no tendría serios problemas conmigo, hermano. Si no amas a tu mujer, hermano, vas a tener serios problemas con su padre. Y ella es hija de Dios. Quizás con muchos defectos, como los que tenías tú. Mas él te amó, te limpió, te purificó, pagó tus deudas.
te soportó. ¿Para qué? Para un día presentársela a sí mismo. Y ese es el propósito del matrimonio. Ahora, hermano, ¿quieres hacerle un maravilloso regalo a tus hijos? No, a los hijos de tu mujer. ¿Quieres hacerle un regalo magnífico a los hijos de tu mujer? Ama a su madre. Ama a su madre. Cuídala. Envejece con ella. Mírala como algo tan preciado. A causa de cuidarla y de amarla, tendré un galardón. Galardón que será para la gloria del que murió por mí. Para la gloria del que murió por mí. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ella? Ahora, hay mujeres, hermanas aquí que se han separado por diversas circunstancias. No vamos a juzgar ninguna circunstancia. Dios lo sabe. Y están solas. Pues quiero decirle que no estás sola. Tu marido es Cristo. Puede que te sea dificultoso sujetarse al que tiene un hombre al lado, porque está tan lleno de defectos, es tan poco cariñoso, tan poco atento, pero las que están solas tienen al Señor como su marido. Salmo 146, verso 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Sea cualquiera la circunstancia, no te sientas sola. Tienes mejor marido de la que tienes. Tienes mejor marido de la que tienes. Y te sostendrá a ti y a tus hijos, y hará contigo misericordia. Por lo tanto, conténtate aún con esa situación en la que vives. El Señor es tu guardador. Si tu marido ha sido un abusador y te abandonó, no te preocupes. Jehová sostiene a la que está sola. Y él sí es un buen marido. ¿Escucharon los maridos? Se quedaron calladitos. Dios te bendiga, hermano. Así que te vuelvo a dar el mandamiento del Señor. Vete a tu casa y ama a tu mujer. Y ama a tu mujer. Hermana, vete a tu casa y sujétate a tu marido. Y la bendición vendrá a tu casa. Y te dirán bienaventurada. Y tus hijos estarán seguros. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Podría seguir hablando, pero para el Señor sea honra y gloria ahora y para siempre. El Señor te bendiga. Ojalá esta palabra sirva, hermano, para que nuestros hogares cambien radicalmente. Si tienes un marido que no es cristiano, ármate de paciencia. A lo mejor no tienes la felicidad temporal que quisieras a causa de eso, pero qué gozo será si a causa de tu abnegación un día lo ves entrar en la gloria del Señor. Hermano, ármate de paciencia y gánate a tu mujer. Y los que son creyentes, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, el cual te he enseñado hoy día, en que consiste en que la mujer se sujete a su marido
Y el marido, ame a su esposa. Tu prioridad, hermano, tu prioridad es tu mujer. Incluso, hermano, miren, yo soy pastor y por misericordia de Dios administro esta iglesia bíblica. Pero les digo desde ya, mi prioridad es mi mujer. Me ha puesto el Señor para hablarte como profeta, para instruirte y para enseñarte. Pero mi prioridad es mi esposa. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Leí la palabra y aquí no me dice, Enzo, ama a la iglesia. Él me dice, Enzo, ama a tu mujer. Y para mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Incline su cabecita, vamos a rogar al Señor la bendición. Recuerde que esta tarde hay servicio a las 17 horas de los jóvenes entre 18 y 30 años. Si no está inscrito, mande su número de celular, nombre al correo tiernascanciones@gmail.com. El correo es tiernascanciones@gmail.com. Ahí mande usted su celular para que le manden el link. A las 17, a las 5 de la tarde comienza este servicio. Está suspendida la escuela dominical de los niños, pero vamos a dedicarnos a nuestros jóvenes entre 18 y 30 años, a quienes Dios bendiga grandemente. Otra cosa, hermano, el martes es feriado, 8 de diciembre. Celebramos la Asunción de la Virgen, así que es feriado, hermano. Así que vamos a comenzar el servicio a las 19:30 horas, media hora antes. Como es feriado, vamos a estar en la casa. Algunos van a salir, pero se pueden conectar donde quiera que estén. El servicio es a las 19:30, así que como a las 7 ya conéctese. También vamos a cambiar el horario de los servicios del día 24 de diciembre, que es jueves, y 31 de diciembre, que es jueves también. Esos servicios también comenzarán a las 19:30 horas. ¿Cuál es el propósito, hermano? Cuando hacíamos el día 24 un servicio especial previo a la festividad de la Navidad, era estar en la iglesia, en el templo. Pero ahora no vamos a estar en el templo, por lo tanto nos vamos a reunir media hora antes. Imagínense, el servicio dura como una hora, 7:30, 8:30, y luego de esa hora usted puede compartir con su familia una cena, un momento de familia en el Señor agradable, disfrutar. Creo que vamos a ser el único pueblo de esta tierra felices esos días, hermano. Así que comparten su hogar las misericordias del Señor. El día de Año Nuevo también, el 31 a las 7:30, a las 8:30 es ocupadito, luego a las 8:30 usted puede compartir una cena con la familia en su casita, reírse un ratito, dar gracias a Dios por sus muchas misericordias, porque como no vamos a estar en el templo, podemos reunirnos en familia en nuestra casa, en un momento de ágape, y Dios te va a hacer feliz en tu hogar, hermano. Amén. Entonces, el martes 8 a las 19:30, el 24, que es día jueves, a las 19:30, y el 31, que es día jueves, también a las 19:30 horas. Y ahora vamos a pedir al Señor la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias, Señor. Gracias por venir, Señor, a enseñarnos a hacer aquello que deberíamos haber hecho siempre bien, Señor. Vemos el desastre de la sociedad y no queremos para nosotros esa misma suerte. Por lo tanto, le ruego en esta hora, bendiga su palabra en nuestros corazones, ella haga vida, Señor, y traiga mucha salud a su pueblo. Que seamos un pueblo feliz, Señor, que en nuestros hogares haya paz, porque estaremos conforme al modelo divino, Señor, al modelo correcto, al único perfecto,
Ayúdanos por misericordia. Ayude a nuestras hermanas, Señor, cuya posición demanda sumisión, humildad, obediencia, y por qué no decirlo, también humillación, Señor. Pero todas esas cosas serán agradables si usted da a nuestros hermanos amor, Señor, pero verdadero amor, no sentimientos, sino esa decisión de dar nuestra vida por nuestras mujeres. Y es el mejor regalo que un hombre puede darle a sus hijos, amar a su madre, Señor. Y esto traerá paz y equilibrio y bendiciones del cielo. Muchas gracias, Señor, una vez más. Les ruego, bendiga y confirme esta palabra en el corazón de sus hijos. Misericordia y bondad que rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.